Bueno, vamos a calcular algunos ítems del punto 1. En este caso vamos a empezar con el ítem S. S. Bueno, me dice que calcule el límite de x que tiende a 1 de esta función. Pero ¿qué sucede? Sucede que si pensamos en la función y en su dominio, resulta, y eso vamos a ponerlo acá, resulta que el dominio de la función son todos los reales menos el menos 1 y el 1. ¿Por qué? Porque esos dos valores de x hacen cero el denominador. Entonces, lo que observamos es que podemos o nos pueden pedir que calculemos un límite a un valor que no pertenece al dominio de mi función. Y si planteamos ese límite, es decir, si pensamos que nos acercamos a ese valor, ¿qué sucede? Lo que sucede es que vamos a obtener una indeterminación del estilo 0 sobre 0. ¿Por qué? Acá, si nos acercamos mucho al 1, esto va a hacerse cada vez más pequeño y lo mismo va a pasar con el denominador. Entonces, ¿de qué manera podemos salvar esa indeterminación? Bueno, en este caso es bastante sencilla porque simplemente es factorizando. El caso de factorización es la diferencia de cuadrados, es decir, vamos a expresar esta diferencia de dos cosas elevadas al cuadrado como el producto de esas bases, ¿sí? Pero una vez sumando y otra vez restando. ¿Y en qué nos beneficia este proceder? En que precisamente se simplifica el numerador y el denominador y que además es precisamente el factor que cuando aplico el límite me produce la indeterminación. Bien, entonces, hecho este manejo algebraico, nos queda esta expresión y acá simplemente es como si reemplazáramos y entonces el límite de x teniendo a menos 1 de la función que me dan x menos 1 sobre x cuadrado menos 1 es 1/2. Veamos un poquito qué sucede con la gráfica de la función. Fíjense, el 1, que es a donde yo tiendo mi límite, acá hay un agujerito porque ese valor no pertenece al dominio. Y si el valor no pertenece al dominio, entonces no puede tener una imagen. Pero veamos lo que sucede cerca del 1. Ya sea que yo me muevo tanto por derecha como por izquierda del 1, es decir, por valores más grandes como por valores más pequeños, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que la función se va acercando al 0,5, es decir, al 1/2. Bien, entonces vemos cómo se comporta la función en las cercanías de ese valor 1. Bueno, vamos a ver otro ítem más de este punto 1 y en este caso es el H. Bueno, este ítem lo que tiene es que hay que hacer mucha cuentita, pero es del estilo de los que estuvimos trabajando con sucesiones. Sí, hay que tener cuidado porque en este caso también vamos a aplicar varias propiedades relativas a las potencias, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo pienso en hacer el límite de x que tiende a más infinito de esta expresión, pienso en darle valores cada vez más grandes a estos x. Recuerden que el infinito no es un número, entonces es decir, eso está creciendo. Lo que podemos observar es que crece mucho lo que está en el numerador y también crece mucho lo que está en el denominador, con lo cual nos queda una indeterminación de la que habíamos dicho, infinito sobre infinito. Bueno, entonces vamos a usar algo que la profe Caro también trabajó bastante en las clases que tuvimos y es esta cuestión de sacar factor común forzado, en este caso x al cuadrado. ¿De dónde?
del denominador. Entonces, sacamos factor común forzado, eso ya lo estuvimos trabajando previamente. Y lo que voy a hacer es repartir la raíz en el producto. Entonces, en este caso me queda raíz de x cuadrado por raíz de 1 más 1 sobre x. Pero recordemos una cosa, lo vamos a escribir acá, que la raíz de x al cuadrado es el módulo de x. Bien, entonces en realidad yo debería haber puesto eso ahí. Pero ¿qué sucede? Sucede que como nosotros estamos haciendo crecer a los valores positivos, entonces el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Por eso es que no ponemos el módulo. Bien, pero ese es un paso que ustedes tienen que tener presente. Ahí va el módulo y después se aclaran por qué no lo ponen. ¿Estamos? Bueno. Entonces, aquí nos queda esta expresión. ¿Cómo pasamos esta expresión? Fíjense que la raíz la tengo igual, pero acá está bastante diferente. Bueno, la manera es pensar en que tenemos acá la división, el cociente entre esta potencia y esta potencia. Esto yo lo puedo hacer ahora que hay una multiplicación. No lo podía hacer acá que había suma. Lo puedo hacer ahora que hay una multiplicación. Como acá hay una multiplicación, es decir, en este caso hay dos factores, yo puedo pensar la asociación de estos factores que están acá y aplicar la propiedad de potencia de la misma base. Cuando se dividen, se restan los exponentes. Entonces yo tengo x a la 2/3 menos 1. Estoy restando el exponente del numerador y le resto el exponente del denominador. Ese es el orden que debes seguir. Como no hay nada, hay un 1, y entonces esto me queda x a la menos 1/3. Y ahora tenemos que recordar otra propiedad de potencia. Si yo tengo un signo negativo en mi potencia, eso significa que invierto la base. Pero entonces, la potencia se distribuye en los factores, en este caso de la división, con lo cual 1 elevado a qué cosa me da 1 y el denominador me queda a la 1/3. ¿Qué es lo que me aparece aquí? ¿Sí? Bueno, entonces, cuidado, porque esas cosas son bien básicas, pero las tenemos que recordar. Entonces, una vez expresado de esta manera, ¿qué pasó? En el numerador me queda un número fijo. Tengo que ver qué sucede con los factores del denominador. Entonces, tenemos por un lado que este término tiende a 0, porque al crecer mucho x, esta división se hace cada vez más pequeña. Pero que toda la raíz tiende a 1, porque 1 más algo que se hace cada vez más pequeño es muy parecido a 1. La raíz de 1 es 1, entonces eso tiende a 1. Pues bien, como x crecía, es decir, tendía más infinito, esto también crece. Entonces yo tengo un número fijo dividido algo que crece mucho, entonces eso es 0. Bien, bueno, cuidado con esas cosas, que en el medio hay un montón de cuestiones básicas y que uno ya tiene que tener bien claro. Bueno, vamos ahora a pasar al punto 2 y elegí para hacer el inciso C. En el punto 2 me dice que para cada una de las funciones que ustedes tengan, tenemos que calcular el límite de esta forma. Es una forma muy particular que a la brevedad vamos a empezar a usar. Y eso se llama cociente incremental. No lo olviden, lo vamos a necesitar dentro de poco. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero pensemos qué significa f de x más h. F de x es x al cubo. Entonces, f de x más h será
x más h al cubo. Esto, ¿cómo lo resuelven? Pueden multiplicar 3 veces por sí mismo el x más h, entonces distribuyen y obtienen el resultado que yo les voy a poner. O recuerdan la receta de un binomio al cubo, que era el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo. Ay, me cansé. Bien, entonces vamos a hacer lo que me están pidiendo. El límite de h que tiende a, acá no es infinito, es a 0. Ahí está, ahí me quedo mal. De h que tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h, es decir, de toda esta expresión que yo acabo de encontrar, la voy a volver a copiar. Menos f de x. ¿Y f de x quién es? X al cubo. La voy a poner en paréntesis, no hace falta, pero para que se ubiquen qué cosa es cuál, nada más. Todo sobre h. Y ahora tenemos el límite de h que tiende a 0 y fíjense qué sucede. Cuando yo tengo ese menos ahí, ¿qué va a pasar? Esto que tiene signo positivo se va a cancelar con esto que tiene signo negativo. Con lo cual, y ahora me fijo ahí abajo, ahí estamos, para seguir escribiendo, con lo cual me queda 3x al cuadrado h más 3x h al cuadrado más h cubo sobre h. Hasta ahora no apliqué el límite, simplemente hice lo que me pedía esta expresión. Apliquemos el límite y veamos qué pasa. Si h tiende a 0, toda esta expresión tiende a 0 porque h está multiplicando a cada término. Y además, el denominador también tiende a 0. Es decir, yo voy a tener una indeterminación del estilo 0 sobre 0. Entonces tenemos que salvar esa indeterminación de alguna manera. Bueno, ¿cómo la vamos a salvar? En este caso va a ser un poquito más sencillito. ¿Qué se repite en todos mis términos del numerador? H. Entonces vamos a sacarlo como factor común. Y me queda 3x al cuadrado más 3xh más h cuadrado. Todo dividido h. ¿Y qué va a volver a pasar? En este caso es más sencillo, nos va a quedar simplificado el h del numerador porque está multiplicando con el h del denominador. Y entonces, ¿qué sucede? Yo vuelvo a escribir esta expresión y me queda 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado. Y allá abajo ya no me quedó nadie, me quedó el 1 nada más. Cuando yo aplico este límite, ¿qué es lo que sucede? Me queda 3x al cuadrado. ¿Qué diferencia notan entonces entre los ejercicios que hicimos del punto 1 y estos del punto 2? Bueno, en el punto 1 yo encontraba valores, si existía límite, es decir, números determinados, o infinito, ya sea positivo o negativo, si no existía límite. En este caso, con esta expresión, lo que nosotros estamos encontrando son ¿qué cosa? Son funciones, ¿sí? Fíjense. Esto es una función. Le apliqué este límite de esta manera y obtuve una función. Bueno, eso es tema del próximo tema, precisamente. Gracias, chicos.